El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios que hemos iniciado 3 domingos anteriores, con los que he predicado sobre las dispensaciones bíblicas. Recuerden que le hemos llamado dispensaciones bíblicas a esos periodos de tiempo en que Dios actúa de determinada forma, con determinado propósito, con instrucciones específicas a la humanidad. No en todas las dispensaciones Dios ha ordenado lo mismo. En algunas dispensaciones hay ciertos principios que se mantienen en el futuro, pero no son todas las dispensaciones así. Esto nos refleja que Dios tiene un trato especial, que Él sabe cómo quiere llamar al hombre a cuentas y cómo lo prepara para ese propósito. Así es que el día de hoy, la cuarta dispensación de las 7 que vamos a estudiar, ya llevamos 3 vistas: la dispensación de inocencia, la dispensación de conciencia, la dispensación de gobierno humano, y hoy es la dispensación de la promesa, también llamada la dispensación del pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Esta dispensación, la cuarta dispensación, comienza en Génesis capítulo 11, versículo 10, y termina hasta Éxodo capítulo 19, versículo 2. Es decir, hasta cuando Dios promulga las leyes dadas a Moisés. Esta dispensación abarca un periodo de 500 años. 500 años. Esta dispensación nos muestra a nosotros cómo Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, en aquella región politeísta, en aquella región donde las culturas que habían salido del diluvio ya se habían poblado por todas partes. Sin embargo, después de esos fracasos humanos en las dispensaciones anteriores, Dios hace un nuevo comienzo, una nueva forma en que Dios va a tratar con el hombre. Esta dispensación inicia con el llamado de Abraham para formar una nación grande y ser bendición mediante él a toda la humanidad. Dice el versículo 1 de Génesis 12: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Por qué había? Capítulo 11, versículo 10, como bien lo mencionamos. Dios ya había actuado con Abraham atrás y le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la manera como Dios inicia a Abraham, hablando con Abraham. Esta dispensación termina con la salida de la esclavitud de Israel en Egipto. Inicia con el llamado de Abraham y termina con la salida de la esclavitud de Israel en Egipto, antes de que se entregaran las leyes en el monte Sinaí. Por eso es que dije que llega hasta Éxodo 19, los versículos que mencioné, hasta el versículo 2. ¿Qué dice Éxodo 1:13? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y con toda la labor del campo y en todo su servicio al cual ellos obligaron con rigor. Así es que esta dispensación, repito, se extiende hasta ese periodo, hasta cuando Egipto sale el pueblo de Israel después de haber estado todo ese tiempo ahí. En esta dispensación tiene como rasgo una característica. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en esta dispensación? En esta dispensación, hemos llamado de la promesa, la dispensación tiene la responsabilidad que el hombre debe de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. Todo lo que Dios le dijo a Abraham va a ser en lo que el hombre tiene que confiar. Así es que cuando Dios comienza llamando a Abraham, Abraham responde en fe y deja a su tierra donde estaba viviendo en Ur de los Caldeos para ir a una tierra que él no sabía. Él nunca había ido a tales lugares. Salió por fe, confiando en que era un Dios el que lo estaba guiando a nuevos horizontes de vida. Así es que, si usted quiere llamar que Abraham fue el primer inmigrante, saliendo de un lugar lleno de dioses falsos para buscar un mundo de nuevas oportunidades, se parece a muchos de nosotros aquí, que hemos salido de nuestras ciudades, buscando un nuevo lugar donde establecernos, buscando un nuevo lugar donde trabajar, donde tener mejores oportunidades. Eso es exactamente parte de lo que Dios hizo con Abraham. Le dijo, vete en este lugar, yo quiero que tú seas bendición. Y todos los que tuvieran la misma fe en las promesas que Dios le haría a Abraham, tendrían la misma bendición que Dios le estaba dando a Abraham. Así es que la responsabilidad durante toda esta dispensación de los hombres era confiar en lo que Dios estaba revelando, cosas nuevas que Dios estaba instruyendo a la humanidad. Así es que el contenido de esta revelación incluía las promesas que Dios le dio no solamente a Abraham, sino también a la nación de Israel. Porque bendecir a Abraham era bendecir a la futura nación que iba a salir de su simiente. Note lo que dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti, note, una nación, ¿qué? Nación grande. Así es que va implícito también promesas a la nación de Israel. Y obvio, todavía no se formaba, pero ahí estaba la raíz, Abraham, que es el padre de todos los verdaderos judíos, de todos los verdaderos y herederos de la tierra prometida. Dice, haré de ti una nación grande. Verso 3, bendeciré a los que me bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas, note, en ti todas las familias de la tierra. Note qué bendición. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Así es que no solamente incluía bendición,
para Abraham y su simiente. No solamente incluía bendición para la nación de Israel, sino para todas las otras naciones no judías. Tenían que creer lo que Dios estaba diciendo. Tenían que creer lo que Dios estaba prometiendo. Así es que en el capítulo 13 de Génesis, el versículo 16 dice de la siguiente manera: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es una metáfora diciendo tu nación será inmensamente grande. En el capítulo 15, versículo 5 de Génesis, hay la ratificación de la promesa. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué incluía eso? Incluía que iban a haber bendiciones celestiales, sin número, bendiciones del cielo. Y dice además: y si tú puedes contar las estrellas, así también será tan grande tu descendencia. Vuelve Dios a confirmarle que estaba hablando en serio, que estaba haciendo un pacto que incluía muchas vertientes a las cuales Abraham habría de creer y su futura descendencia. Así es que la promesa hecha a Abraham incluía su simiente, es decir, los hijos que iban a salir del lomo de Abraham, de la que saldría una gran nación, y el canal para el cumplimiento de las promesas de Dios. A través de Abraham iban a venir un sinnúmero de bendiciones. Note el capítulo 15, versículo 18 de Génesis. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Ahora, para los que no entienden geografía, ahí está una descripción: el río Éufrates, es decir, desde Mesopotamia hasta llegar cerca de Egipto. Toda esa fracción de terreno era lo que Dios le estaba diciendo, desde el río Éufrates. Y los que han estudiado geografía saben que en Mesopotamia había dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Y uno de ellos dice, desde el Éufrates hasta el gran río. Este gran río no es el río Nilo de Egipto, pero llegaba hasta el Sigor, un río grande que era un wadi grande en el desierto, y dice desde el norte hasta el sur. Ese terreno de tierra prometida por Dios a Abraham solamente lo pudo conquistar en el tiempo de Salomón. En ningún otro tiempo se llegó a tener esa promesa tan amplia y cumplida como en el tiempo de Salomón, la época de oro del reinado de los patriarcas. Por eso Dios le dice en el capítulo 17 de Génesis 17:7: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, sobre la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Note, la promesa es a la descendencia de Abraham. Y ahí entran en el escenario unas personas que dicen que son los verdaderos herederos, los descendientes de Ismael, los musulmanes, los árabes, y luego están los descendientes de Sara, la verdadera esposa de Abraham. Y entonces, desde aquel entonces,
ha habido una disputa por quiénes son los verdaderos y los legítimos herederos de la tierra prometida, teniendo como capital a Jerusalén. Pero los que conocen la Biblia, los que han leído los orígenes del pueblo de Israel, aquí tienen la promesa. Fue la promesa dada a Abraham con su esposa Sara, no con Agar e Ismael, un hijo que refleja el fracaso de Abraham como el fracaso de otros en otros tiempos. Así es que la promesa de Dios dice: será para ti esta tierra para siempre y para tu descendencia. Toda esta tierra daré a ti. Capítulo 28 de Génesis dice el versículo 13: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le dice Dios estas palabras? A Jacob. Le reafirma el pacto que había hecho con sus padres, con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. A ti te daré esta tierra y a tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Así es que la promesa de Dios incluía entonces muchas bendiciones para varias personas. Y una de esas promesas era la promesa de que la tierra sería dada a perpetuidad a la nación de Israel. La tierra dada a perpetuidad a la nación de Israel. Ese principio fue establecido de manera en que Dios bendijera a aquellos que bendijeran a Abraham. Cualquier otra nación a donde Abraham fuera, si bendecían a Abraham, esas naciones, solamente por bendecir a Abraham o por darle acogida, Dios tomaría en cuenta esa acción. Pero también incluía un principio: el que maldijera a Abraham, Dios traería también para esas naciones maldición en el futuro. Así es que la manera como este mundo hoy en día ha tratado a la nación de Israel tiene que verse como Dios le va a tratar a ellos en su vida como nación y como mundo político. De hecho, hay un dicho por ahí que dice que quien trata y maldice a la nación de Israel es como quien juega con la niña de los ojos de Dios. Y si hay algo que a nosotros nos duele es que nos juegue la niña de los ojos, ¿verdad? Que nos una astillita en el ojo, meter el dedo al ojo, es un dolor tremendo. Pues quien toque a Israel es estar tocando la niña de los ojos de Dios. La promesa está: quien bendiga a Israel, Dios lo bendice también. ¿Por qué cree que muchas naciones quieren tener el favor de Israel? Quieren ser aliados con él, quieren defender a Israel de los ataques de árabes, de musulmanes, de tantos grupos. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y esta promesa continúa vigente aún todavía. Serán benditos los que bendigan a Israel y serán malditos los que lo maldigan. El pacto de Abraham incluía otras cosas. ¿Qué otras cosas incluía el pacto de Dios con Abraham? Incluía la provisión de que Israel sería una nación para siempre. ¿Quién puede imaginarse que una nación de 21,000 kilómetros cuadrados, que cabe 2 veces en el estado de Veracruz o más, es más pequeña que muchos de los estados de nuestro país? Nadie la ha podido destruir. Y llevan años intentando destruir a la nación de Israel. Y si ha habido una nación que ha sufrido en manos del hombre, ha sido la nación de Israel. La promesa de Dios es que la nación de Israel permanecería para siempre.
porque estamos hablando con alguien a quien Dios protege, a alguien a quien Dios cuida, porque es de su propiedad. Así es que esto incluía una provisión de que Dios cuidaría de ellos para siempre. Otra bendición que incluye el pacto con Abraham es que el título de propiedad de la tierra de Israel sería para ellos para siempre. No les corresponde las árboles, aunque la peleen, aunque la tengan ahorita en sus manos, aunque ahorita tengan tomado el templo, aunque ahorita Israel como nación no pueda entrar libremente a adorar al templo porque está tomado por los árabes. Es propiedad de Israel, es propiedad del pueblo santo de Dios. Otra de las cosas que incluye este pacto es que Dios bendeciría a Israel con cosas espirituales. Y una de esas bendiciones es que tendría la protección divina, garantizada la protección de Dios por siempre. Y ahí le va una cosa que muchos grupos hoy en día no entienden. La nación de Israel tendría como señal del pacto con Dios la circuncisión. Fue Abraham con su hijo Ismael a los primeros a quien se les aplicó la circuncisión en el prepucio del varón. Es una señal de que eran parte de su pueblo, que Dios estaba estableciendo que sería un pueblo santo apartado para Él. Lamentablemente, hoy hay grupos que equivocadamente toman la circuncisión como señal para hacer su primera comunión a los 12 años, aunque la circuncisión debe aplicarse antes de a los 8 días de nacido el varón. Otros equivocadamente toman la circuncisión para hacer a sus hijos hijos de la promesa, hijos del pacto. Sobre todo los presbiterianos y otros grupos comienzan a los 12 años a los niños ya a tener su primera comunión y hacer sus votos de consagración a Dios, cuando nada tiene que ver esto con esas prácticas, pero toman como referencia estas indicaciones. Pero era una señal de que eran propiedad de Dios. Capítulo 17 de Génesis, versos 13 y 14. Dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Y el comprado por tu dinero, es decir, algunos esclavos. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es claro, dice Dios. Será señal del pacto de ustedes conmigo. ¿Se acuerdan cómo fue la señal del pacto de Dios con Noé? El arco iris. Dios dijo: nunca más volveré a traer un diluvio como castigo a la humanidad. Dios lo puso como señal. Ahora, a la nación de Israel: si ustedes me obedecen, guardan mis leyes y comienzan circuncidándose, los nacidos en casa como los comprados o cualquier otro que quiera hacerse miembro de la nación de Israel, tienen que circuncidarse. Señal del pacto entre mí y ustedes, dice el versículo 14. Y el varón incircunciso, es decir, el que no quiera someterse a la circuncisión, que no quieren que le corten el prepucio, que dice: muy fácil, no hay problema, serán cortados de mi pueblo, no serán parte de mi pacto, yo no tendré nada con ellos, ni ellos nada conmigo. ¿Está claro o no? ¿Es claro o no esta indicación? Así es que, ¿en qué dependía? Dependía en que obedecieran las leyes de Dios, obedecieran los instructivos de Dios. Y Dios va siendo claro, revelando lo que Él quiere que hagan. Los de mi nación se identifican conmigo como un pueblo santo, guardando las leyes.
Repito, todavía no daba las leyes a Moisés. Eso iba a suceder unos 500 años adelante. Pero Dios ya está marcando ciertos principios que quiere establecer como condición. Así es que ahí está claro el establecimiento de cuál era la responsabilidad de ellos. El pacto que Dios estaba estableciendo con Israel y Abraham era a la vez de gracia en principios e incondicional. Cuando digo que era de gracia, es porque no dependía de la fidelidad humana, dependía del favor de Dios. La salvación nuestra no depende de nosotros, depende de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, es una virtud que Dios nos ofrece desde la eternidad. Y Dios estaba diciendo también: yo quiero que todos ustedes me sean fieles. Tenían que creer. Así que la fidelidad de Dios iba a mostrar para aquellos que se sometían a Dios y que cumplían en cierta manera, parcialmente, el tiempo de que vivió Abraham, todas las condiciones del pacto. Las bendiciones y las promesas del pacto abrámico comienzan en su cumplimiento y van hasta el final de la historia humana. Este pacto no termina con el tiempo de Abraham. Este pacto continúa y continúa hasta el fin del reino, que es el séptimo pacto que vamos a ver en unas semanas más. Algunas de las bendiciones de este pacto son inmediatas para ciertas generaciones en particular, es decir, para los descendientes de Abraham, inmediatos, porque estaban condicionadas a la obediencia. Si ellos seguían los instructivos de Dios, habría la bendición de Dios prometida. Dice el capítulo 17 que ya hemos leído: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Debe ser circuncidado el nacido en casa, el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Respondió Dios: ciertamente será tu mujer, Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Note, no termina con Abraham, continúa con Isaac. No termina con Isaac, continúa con Jacob y sus 12 hijos. Pero no termina con los 12 hijos, continúa con todas las naciones. Así es que muchas de las cosas del pacto de Dios con Abraham tienen vigor aún todavía. Primera de Crónicas 16 dice así, el verso 16: confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Note, le confirmó a Jacob su estatuto. En el Salmo 105, verso 10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Así es que Dios está mostrando que lo que Él dice lo va a mantener estable por siempre, no va a variar. Pero hay ciertas otras cositas donde en este pacto se demuestra la fragilidad del hombre también. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en cada dispensación Dios muestra su voluntad? Hay la responsabilidad que Dios le pide al hombre. ¿Y qué es otra consecuencia que sucede en cada dispensación? El fracaso del hombre. ¿Dónde se demuestra en el tiempo de Abraham hasta la esclavitud, hasta salir de Egipto? ¿Dónde se demuestran los fracasos del hombre en esa dispensación? Hermanos, uno de esos fracasos que se muestra en el pacto abrámico es que la primera cosa que se demostró es que demoraron en obedecerle a Dios.
cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, estaba saliendo ¿de dónde? Ur de los caldeos. Pero llegaron a Aram, y en Aram estuvieron muchos años. Antes de descender a Canaán, muchos años estuvieron en Aram. Y en lugar de obedecer como Dios le dijo, Abraham permitió que otros familiares fueran con él. Tenía que ir solo, él y su familia. Cuando salen de Ur de los Caldeos, su padre Taré se queda en Aram. Y ahí en Aram, después de mucho tiempo, ya descienden para Canaán. Pero Lot viene con ellos. Así es que parte del fracaso del pacto hecho con Abraham es que se demoraron en cumplir para ir a la tierra prometida. Génesis capítulo 11, versículo 31. Regresamos tantitito, nada más para tomar el trasfondo. ¿Ya lo tienen? Génesis 11, versículo 31. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán. ¿Y qué dice? Y se quedaron ahí. ¿Era la instrucción de Dios? No, la instrucción de Dios era: vete a la tierra de Canaán, no te quedes a medias, no te quedes a la mitad del camino. Así es que Abraham comenzó desobedeciendo un instructivo de Dios, lo cual demuestra que tanto Abraham como Noé y como los otros hombres son igual que usted y como yo. Podemos equivocarnos en tomar decisiones, podemos equivocarnos al seguir las instrucciones de Dios, pero tenemos el libre albedrío de decidir lo bueno o lo malo. Pero cualquier cosa que decidamos trae consecuencias. Lamentablemente, a veces escogemos lo peor, lo que pensamos que es más conveniente para nuestra vida personal, sin tomar en cuenta la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces Abraham se queda ahí un tiempo, y dice el capítulo, verso 31, bueno, leímos hasta el verso hasta 31, ¿verdad? Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando llegamos al versículo 9, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al occidente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Por qué no se quedó en Betel? ¿Por qué no se quedó en la tierra de Canaán? ¿Sabes a dónde va caminando? Va caminando hacia Egipto. Porque el Negev es la parte del sur de Israel. En lugar de haberse permanecido ahí en la tierra de Canaán, a donde Dios le dijo: quédate ahí, no, va encaminándose hacia Egipto. Versículo 10 del capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Eso no había sido lo instructivo de Dios, pero esas fueron las decisiones que fueron tomando. Así es que Abraham nos comienza a mostrar que también, aunque era hombre de fe, también tenía sus momentos de debilidad. Otro momento de debilidad de Abraham fue al querer tener un hijo ayudándole a Dios. El hijo de Abraham, Ismael,
es parte del fracaso de Abraham como hombre de Dios. Porque en lugar de escuchar a Dios, que de su descendencia, de entre ella y Sara, iba a venir un hijo, Abraham le hizo caso más a Sara y diciéndole, ¿sabes qué? Yo ya soy vieja, yo no voy a poder tener hijos, mejor llégate a la mujer, a mi sierva, y el hijo que ella dé, pues va a ser nuestro heredero. Hay fracaso cuando intentamos ayudarle a Dios en las cosas que Él nos pide hacer. Usted debe de saber que esa decisión de Abraham de haber obedecido a su esposa Sara, en no esperar a Dios el momento en que Dios les trajera un hijo a ellos, fue otra demostración del fracaso de Abraham como padre de la nación de Israel que Dios estaba formando. Haber descendido a Egipto es otra mala decisión que Abraham tomó. No lo juzgamos, solamente estamos poniendo en evidencia de que era igual que usted y yo, que podemos ¿qué? Equivocarnos. Es evidente que Abraham creció en fe. Es evidente que Dios fue viendo a ese hombre progresando en muchos otros aspectos. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ¿qué fue lo que vio Dios? Un hombre obediente, un hombre dispuesto a entregar a su único hijo. Así es que no solamente nos demuestra que Abraham tenía debilidades, pero también nos demuestra que fue creciendo en fe, como usted y yo tenemos que hacerlo. Dios espera que cada hombre, cada hijo de suyo, vaya creciendo, vaya madurando en la fe, vaya tomando mejores decisiones en la vida. Abraham nos demuestra un crecimiento en muchos aspectos donde él le permitía a Dios su respectivo lugar en la vida. Los errores de los padres muchas veces son el reflejo también del mal ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos. Así como Abraham se equivocó descendiendo a Egipto, diciendo que su esposa era su hermana, también su hijo Isaac cometió el mismo fracaso. Isaac también fracasó viviendo tan cerca de Egipto como pudo. Aunque no violó el mandamiento de Dios, se fue acercando a Egipto. Hermanos, en la Biblia siempre Egipto es señal del mundo. Espiritualmente Egipto, Sodoma y Gomorra son ejemplo de situaciones de vida de los pobladores de esas ciudades que no debemos imitar nosotros. Tenemos que huir de esas prácticas. Pero lamentablemente, así como la esposa de Lot volteó para deseando la ciudad de Sodoma y Gomorra, Isaac, Jacob también fueron demostrando sus debilidades a ir haciendo caso más a los consejos de otras personas que a los consejos de Dios. Así es que eventualmente se fueron moviendo hacia Egipto para evitar el hambre. Uno no los va a juzgar totalmente, pero ¿qué hacemos nosotros si hay hambre en Quintana Roo? Ahorita, así como a la hermana le conmovió la noticia de esos niños, a mí me conmovió la noticia de lo que está pasando en Afganistán, en estos 100 días que va tomado el gobierno talibán a Afganistán. Han cerrado todas las ayudas mundiales a Afganistán. Hay escasez de medicamentos. Muchos niños están muriendo de hambre en los hospitales en Afganistán porque el gobierno talibanés no está proveyendo ni siquiera leche materna. Y muchos papás están vendiendo sus riñones, parte de su cuerpo, para comprar alimentos para sus hijos. A las niñas las están vendiendo en matrimonio desde nacimiento o a los 8, 9 o 10 años, vendiéndolas en matrimonio. No creo que eso lo ignore usted, hermano. No creo
que esas cosas no estén en sus oídos. No creo que no las haya visto. Son cosas que en nuestro mundo están pasando, pero como no pasa aquí en Playa del Carmen. Aquí solamente cuando hay un tsunami económico, cuando hay un tsunami, un problema climatológico, ¿verdad? Cuando sentimos la sacudida. Pero en otros lugares no hay libertad, no hay cosas que comer, no hay libertad para expresarse. En muchos lugares las mujeres no tienen libertad que ustedes tienen acá. No pueden trabajar. Es más, prohibieron que las niñas vayan a las escuelas en el gobierno de Afganistán. No pueden ir a la escuela las mujeres, niñas. Pero lamentablemente, muchos hombres están viviendo más siguiendo el comportamiento mundial, siguiendo las prácticas del mundo, que sujetándose a los instructivos de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, su descendencia, todos tenían que seguir el instructivo de Dios. Pero lo que fueron haciendo es seguir sus instintos, seguir sus impulsos. En Egipto, Israel falló también, porque allá en Egipto Dios oyó las quejas, se comenzaron a quejar. Su falta de fe demostró que no creían en esas promesas. Pensaban que Dios estaba ausente de ellos. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Éxodo capítulo 14, verso 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Note a qué grado estaba la angustia, la opresión social, económica en que estaban viviendo, que dijeron: mejor preferimos quedarnos esclavos en Egipto que ir a la tierra que Dios nos está llamando y salir de Egipto. Se parece a muchos criminales. No, pues aquí estoy bien en la cárcel, tengo comida, tengo donde dormir, tengo agua, y hasta hacen sus negocios desde la cárcel. ¿Para qué salen? Ese es acomodarse a un estilo de vida. Bueno, pues dentro de lo malo, esto está bien. Aunque sea una cárcel, aunque sea una prisión, dice: pues estoy mejor que muchos que andan allá de pordioseros, no tienen ni qué comer, andan mendigando, y aquí pues no tengo que mendigar, aquí me la dan 3 veces al día, tranquilo. Pero eso es vida. Pregúntenle a los familiares si es vida estar teniendo que ir a ver a familiares en la cárcel en los días y horarios de visita. No es vida. Pero prefieren estar así, en esclavitud, que tener la verdadera libertad que Dios da. Lamentablemente el hombre se acomoda a las circunstancias pensando que es mejor esto que no tener nada. Hermanos, nos perdemos del cielo cuando nosotros rehusamos creer en Dios. Nos perdemos de los favores de Dios cuando nos acomodamos y aceptamos las circunstancias como benévolas.
lastimándolos, tenían deseos de que los capataces estuvieran golpeándolos. Yo me pregunto, ¿quién está deseando que ser serviles solamente, estar recibiendo órdenes, castigos y cosas así? Pues mire, dijeron, ¿para qué nos sacaste? Eso es perder de vista que hay un lugar mejor delante de nosotros. Y si hay un lugar mejor, hermano, que lo que ofrece Quintana Roo con sus oportunidades. Si hay un lugar mejor que lo que ofrecen los programas del gobierno con sus facilidades. Y ese es Dios. Lamentablemente perdemos de vista a ese Dios en nuestra vida diaria y nos acomodamos a cualquier otra cosa. Bueno, eso es mejor que nada. No, hay un Dios que quiere proveernos todo cuanto necesitamos en la vida. Hay un Dios que quiere estar con nosotros, dándonos su dirección. Eso es lo que le permití a Israel. Si ustedes me obedecen, si ustedes creen en mí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo para siempre. Pero comenzaron a murmurar. Comenzaron a decir que no les iba bien, que hubiera estado mejor haberse quedado en Egipto. Su fracaso fue evidente, tanto en el momento cuando les fue dada la ley a sus representantes, como después que se les entregó la ley. Repito, la ley fue entregada en Génesis Éxodo 19, 2 y luego en el capítulo 20. Dios les da las leyes, pero Israel comenzó a mostrar fracaso antes de que les dieran la ley, como después que ya se las entregaron por manos de Moisés. El fracaso bajo el periodo de la promesa abrámica fue especialmente su responsabilidad de no haber confiado en Dios en todo momento. La esclavitud en Egipto fue resultado de esa desobediencia. Aunque fue temporal, 400 años, fue resultado de su fracaso en no haber obedecido a Dios. Su fracaso también fue evidente al no haber obedecido a Dios en cada paso que Dios les fue mostrando. Pero aún así, dentro de este fracaso humano, en esta dispensación de Abraham, que es la de la promesa, hay mucha gracia divina manifestada. Mucha gracia divina. ¿Dónde se mostró o cuándo se mostró la gracia divina en esta dispensación? Cuando Dios prometió que iba a cuidar de Israel por siempre. Imagínense, yo cuidaré tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Esa es su promesa. Cuidaré tu salida y tu entrada. Así es que Israel tenía confianza en enfrentar a sus enemigos, porque sabía que detrás de ellos estaba el capitán desde arriba dirigiendo sus ejércitos. Cuando Josué emprendió la conquista de la tierra, sabía que había un Dios que estaba detrás de ellos, cuidándoles, garantizándoles la victoria. Pero cuando se apartaban de Dios, el fracaso era evidente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que separados de Dios, nada podemos hacer. La gracia divina no solamente se mostró en el cuidado de Dios hacia su pueblo, sino también en la liberación que hizo de ella, tanto en Egipto como de sus enemigos siguientes. Qué interesante. Israel ha logrado sobrevivir a la esclavitud en Egipto. Israel ha logrado sobrevivir a las invasiones asirias, a las invasiones sirias, a las invasiones de los babilónicos, a las invasiones de los griegos, a las invasiones de los romanos, a las invasiones de ejércitos modernos, a las invasiones e incursiones de los ejércitos árabes de todo el mundo, y ha quedado de pie todo tiempo. ¿Por qué? Porque hay la promesa de Dios
que estaría cuidándolos siempre, siempre. Así como hay una promesa de Cristo a su iglesia que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así hay una promesa dada a Israel que su Dios los protegería siempre de todos sus enemigos. ¿Pero a qué estaba condicionado? A que obedecieran a Dios. ¿En qué otra forma la gracia de Dios se mostró en el pacto abrámico o en la dispensación de la promesa? En la institución de la fiesta de la Pascua. La última noche que estuvieron en Egipto, Dios les dijo, esta noche va a ser definitiva. Va a pasar esta noche el ángel de la muerte. Pero la casa que tenga untado sangre en los dos postes de la puerta, en el dintel y abajo, en esta casa no habrá nadie que muera. Eso incluía también a los egipcios. Si los egipcios seguían los instructivos que Dios había dado a Moisés, maten un cordero sin defecto, perfecto, y de su sangre unten las puertas de sus casas, nadie va a morir esta noche. ¿Y sabe dónde solamente hubo lamento y lloro esa noche? En las casas de los egipcios, porque no obedecieron a Dios. Ni una persona murió entre los hebreos porque creyeron a Dios. Y la promesa de que no moriría nadie tenía una connotación futura. Ese animal perfecto que estaban sacrificando la noche de Pascua era el simbolismo del Cordero de Dios que iba a ser inmolado siglos después por los pecados de todo el mundo, para todo aquel que creyera. Ese era Jesucristo. Así que Dios mostró su gracia diciendo, créanme, es necesario que alguien muera por ustedes. Un inocente tiene que morir. Abraham creyó, Moisés creyó, y todo aquel que ha creído las promesas de Dios tendrá sus bendiciones. Así es que la dispensación de la promesa termina en el momento en que fue dada la ley, pero finalizó en el sentido de ser el principio y prueba principal su responsabilidad de obedecer. En conclusión, la dispensación de la promesa continúa hasta el fin de la historia, y muchas de sus promesas están aún en vigencia como un objeto de fe y de esperanza. Las promesas hechas a Abraham son la base para las dispensaciones posteriores de la gracia y del reino, que aún todavía no hemos visto. Hasta cierto punto, las promesas nunca acaban y son cumplidas en un estado, en el estado eterno. La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina. Dios te pone como Señor. Quiere ser Señor de todos los pueblos. Quiere ser el Señor de todo Israel y de cada corazón. La dispensación de la promesa proveyó el canal de revelación divina especial para la nación de Israel, y continuó la provisión de su redención y la bendición divina para todos los pueblos. La dispensación de la promesa reveló la gracia de Dios y prometió un testimonio para el mundo, como las otras dispensaciones. Sin embargo, terminó en el fracaso por no haber hecho la voluntad de Dios en su momento. Ojalá que en esta mañana, los que estamos aquí presentes, podamos entender que la gracia de Dios no ha terminado todavía. Todo esto que hemos visto el día de hoy
tenía un solo propósito: que todos fueran y acudieran a Cristo, como dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe, y todo aquel que crea es de la misma fe de Abraham. Por eso en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tenemos en común con Abraham? Que Él es el padre de la fe, y todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Dios y también hijos de Abraham por nuestra fe. ¿Qué es lo que va a condenar al mundo? Es nuestra fe. Porque los incrédulos van a ser condenados precisamente por eso, por no haber creído. Si tú estás aquí sin haber creído en Cristo Jesús, tal vez estás confiando en tu religión, en tus obras, en tu forma de llevar personalmente la religión. Déjame decirte que te equivocas. El camino es Cristo. Eso es lo que ha venido enseñando todas estas dispensaciones, que tenemos que hacer las cosas como Dios lo ha revelado a sus profetas en su santa palabra. Si no tienes a Cristo, te invitamos a que te ajustes a Él por fe, tal como lo hizo Abraham y lo han hecho todos aquellos que murieron, aunque no lo vieron, creyeron como si ya fuera suyo. Oramos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, porque la promesa hecha de parte tuya a Abraham se mantiene, Señor, en gran manera vigente, para que todos aquellos que creamos en ti, como lo hizo Abraham, tengamos la promesa de ser tus herederos, de tener las promesas celestiales nuestras. Si alguien aquí, Señor, no ha tenido aún ese momento de entrega, no ha tenido ese momento de confesión, no te ha permitido a ti asentarte en el corazón como su Señor y Salvador, te rogamos que el día de hoy pueda hacerlo, que el día de hoy pueda tomar por fe la decisión de convertirte en un verdadero hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Como dice tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si aún no tienes a Cristo, te pedimos y te invitamos a que vengas a sus pies. Que el Señor les bendiga a todos.
Amén.